Bienvenidos a Salud en Equilibrium. Es el espacio donde conocemos más sobre el fascinante mundo de la salud digestiva y pues la relación que tiene con el bienestar de nuestra salud en general. Yo soy la doctora Carolina Gutiérrez, soy especialista en gastroenterología, pertenezco al grupo Equilibrium, donde somos expertos en salud digestiva. Y como acaba de pasar el mes de la mujer y hemos conmemorado el Día Internacional de la Mujer, pues queríamos hacer este segundo podcast sobre la salud femenina, la relación de las enfermedades digestivas pues con la vida de la mujer y su salud en general. Y para eso cuento con dos amigas y muy especiales que han sido un gran apoyo para nosotros. La doctora Graciela Robles, ella es especialista en ginecología y obstetricia. La doctora trabaja en el Hospital San Juan de Dios, también tiene su consultorio privado en el Hospital Cima y es profesora del posgrado de ginecología de la Universidad de Costa Rica. Y también tenemos a la doctora Vivian Jiménez, ella es licenciada en nutrición y es pues nuestra nutricionista en el Grupo Equilibrium, que es un apoyo incondicional. Entonces, bienvenidas a las dos y la verdad es que estoy súper contenta de tenerlas aquí. Sí, nosotros también. Bueno, realmente nos han llegado muchas preguntas sobre salud digestiva y con la mujer específicamente. Bueno, y una de las que me han hecho es cuáles son los trastornos gastrointestinales que se pueden ver en las adolescentes y en la mujer relativamente joven. Entonces, si hablamos de eso, lo más frecuente desde que somos niñas en las mujeres es el estreñimiento o constipación. Es súper frecuente el estreñimiento funcional, que esto es cuando se ha descartado que no hay un problema a nivel del intestino o algún problema anatómico o estructural, sino que nuestro intestino pues no funciona de esa forma tan adecuada como quisiéramos, ¿verdad? Y esto puede deberse pues a problemas nutricionales, sedentarismo también ahora en nuestra juventud. Y también otra causa es pues la alimentación, ¿verdad? También los factores culturales, sobre todo en las mujeres, antes se nos enseñaba mucho aquello que teníamos que utilizar solo los baños de nuestra casa y ciertas normas de higiene que se han visto que pues, no son tan buenas para los casos de estreñimiento. Y ya conforme nos vamos haciendo más grandes, entonces ya aparece el síndrome de intestino irritable, sobre todo ya en las adolescentes, ya más haciéndose adultas o en las mujeres jóvenes, y se cree que también es un problema funcional de dolor abdominal, que puede haber estreñimiento o diarrea. Y aquí yo creo que entra mucho el estrés relacionado con el terminar el colegio, acercarse al bachillerato, entrar a la universidad, los retos que esto implica, la vida universitaria y también pues posteriormente incorporarse al mercado laboral. Entonces yo creo que esta carga de estrés que lleva esta nueva vida y sobre todo en nuestros tiempos pues influye mucho en que la mujer joven pues padezca más de síndrome de colon irritable. Y de hecho, Caro, ahora después de la epidemia del COVID, ¿verdad? Lo que son adolescentes y en realidad personas en general jóvenes están presentando mucho más problemas de ansiedad, ¿verdad? Entonces, después de la pandemia se detonaron lo que son problemas tanto depresivos como de ansiedad y por ende todo lo que es la somatización, ¿verdad? Que son los problemas sistémicos asociados a esta ansiedad, como es el síndrome de intestino irritable. Entonces, todavía más común en nuestras adolescentes que se presenten este tipo de manifestaciones. Sí, claro, y digamos en todos los grupos etarios la alimentación es fundamental, pero en el caso digamos de adolescentes y de adultas jóvenes, viéndolo por ejemplo en la parte de adolescentes es una etapa de desarrollo, de crecimiento donde idealmente no debe haber ninguna restricción alimentaria o alguna dieta que alguna chica de estas quiera hacer, ¿verdad? Necesita todos los grupos de alimentos, hay nutrientes claves que debe consumir para favorecer eso, ¿verdad? Y más adelante pues los ciclos menstruales y lo que eso involucra y mantener el sistema digestivo funcionando. Y cuando ya son adultas jóvenes, efectivamente como usted lo mencionaba, ¿verdad? Pues ya empiezan tal vez que salen del colegio, que empiezan a estudiar sus primeros trabajos,
bajos, hay desórdenes a veces con los tiempos de comida, ¿verdad? O pido, digamos, cualquier cosa para comer, ya no me preocupo por eso, que haya suficiente fibra para entonces esos problemas como estreñimiento, ¿verdad? Ayudar o apoyarse con el consumo de alimentos que tengan fibra para contrarrestarlos, ya no me preocupo tanto cuánta agua tomo o como mucho snack, ¿verdad? O sea, como que ya son otros los intereses y la alimentación empieza a quedar de lado, y si sumado a eso hay ansiedad, pues ni hablemos de todo lo que desencadena el estar picoteando y demás. Sí, claro, y como decían, por ejemplo, en la adolescencia, pues a veces empiezan esos boom de dietas, entonces dejan de comer o solo cierto tipo de alimentos y no hay fibra, ¿verdad? Y después el corre-corre de la universidad, de los horarios y todo, se pierde muchas veces esa rutina que llevábamos de salir desayunadas de casa, llegar a almorzar. Entonces ahora son jornadas más largas en la universidad o a veces en el trabajo y nos saltamos comidas, ¿verdad? Y aparecen todos estos problemas. Yo siempre, bueno, he tenido una duda y las pacientes llegan a la consulta y nos preguntan, ¿verdad? Que si las molestias digestivas, y esto quisiera que me ayudaras, Graci, si las molestias digestivas tienen alguna relación con el ciclo menstrual, o sea, que si depende en qué momento estemos del ciclo menstrual, podemos presentar ciertas molestias o qué es tan cierto es eso. De hecho, hay una asociación importante entre lo que es el ciclo menstrual y las molestias a nivel gastrointestinal. Recordar que el ciclo menstrual es el proceso por el cual el cuerpo femenino produce un óvulo y está dividido en varias fases. La fase inicial o etapa inicial va a ser desde el primer día de la menstruación hasta que ovulamos, ¿verdad? Y esa es la fase folicular. Después está el periodo ovulatorio per se, y la segunda fase va a ser después de la ovulación hasta el día previo a la próxima menstruación. Entonces aquí lo importante es que en este ciclo vamos a tener fluctuaciones hormonales, de manera que en la segunda fase la hormona que va a ser prevalente o va a estar en mayor nivel va a ser la progesterona. Y el efecto de la progesterona a nivel del cuerpo, específicamente del músculo liso, es que va a provocar que se relaje, de manera que va a ocasionar un tránsito intestinal más lento. Aparte que también va a tener efecto en lo que es el esfínter esofágico inferior, que es esa estructura que comunica el esófago con el estómago, y necesitamos que tenga buen tono, porque si tiene pérdida de tono, lo que es el contenido gástrico se va a devolver al esófago. De esta manera, en la segunda mitad del ciclo menstrual, las pacientes pueden experimentar molestias como constipación o estreñimiento, distensión abdominal y más molestias de tipo reflujo gastroesofágico. Y de hecho, como estábamos comentando ahorita, las pacientes que tienen alguna condición de base, como es el síndrome de intestino irritable, pueden tener exacerbación de los síntomas en la segunda mitad del ciclo. Sí, eso pasa mucho, que llegan a veces las pacientes con síndrome de colon irritable, nos dicen que días previos al inicio de la menstruación, pues tienen tal vez más sensación, como decías, de hinchazón, dolor abdominal, algunas tienen estreñimiento. Entonces sí, a veces es necesario, aunque sabemos que es algo fisiológico, o sea, algo normal y esperable, a veces es necesario pues darles tal vez algún antiespasmódico, que son estas pastillas que ayudan a relajar el músculo del intestino para que no tengamos esas contracciones y esos dolores, y se pueden usar un par de días, unos 2 días antes de la menstruación, si ya sabemos cuándo nos va a venir la menstruación, o cuando empieza la menstruación, podemos usarlo unos 3 días. No sé a vos qué te parece, si hay alguna... ¿Te parece? Sí, de hecho uno siempre, ¿verdad? Cuando la paciente consulta por este tipo de molestias, uno le explica la asociación con la parte hormonal y le da claramente ciertas recomendaciones desde el punto de vista dietético. También podemos recurrir claramente a ciertos medicamentos, y la actividad física, ¿verdad?, también nos va a ayudar, básicamente. Durante este periodo menstrual, ¿tenemos que tener alguna consideración especial en qué momento estamos, en los primeros días de nuestra menstruación, o no? Es de seguir con la misma dieta que llevamos. Yo diría que sí, la alimentación puede variar, depende del ciclo menstrual, como mencionaba la doctora,
porque sí influye. O sea, un caso muy típico que también las pacientes mencionan es que antes de que venga la menstruación me da mucha ansiedad por comer X alimento, por ejemplo. Entonces, chocolates es como lo que más mencionan, o dulces, ¿verdad? Entonces, quizás sí hay que darles opciones para dentro de su, ¿verdad?, proceso o ese síntoma que tienen. Bueno, tal vez no sea un chocolate con almendras y caramelo regular que pueda comer, pero ¿qué tal un chocolate oscuro que además es antiinflamatorio o tiene ingredientes antiinflamatorios, es un poco más bajo en grasa, sin azúcar añadida, tiene antioxidantes? ¿Me entiendes? Entonces, darle la opción y así jugar con ciertos alimentos. Si está pasando por un proceso inflamatorio, ¿verdad?, y tal vez tiene mucha distensión, bueno, entonces tal vez quitarle algunos alimentos con fibra insoluble, como para que no favorecer esa inflamación, y darle más bien otro tipo de fibras que sí le ayuden con el estreñimiento, por ejemplo. Y así, ¿verdad? Sí, y a veces decimos, bueno, ¿cómo podemos diferenciar? A veces en la misma práctica del consultorio llega la paciente y se queja mucho de dolor como en el vientre bajo. Y la pregunta es, doctora, ¿será esto un problema? ¿Vengo porque es del colon o será que tengo que ir con mi ginecólogo? A veces hay una mezcla de cosas, ¿verdad? Y si se trata de un síndrome de colon irritable, pues ya vimos que es un problema funcional, pero también puede haber, coincidir con problemas con el ciclo menstrual, entonces cambiar. Pero digamos, cosas muy, que diría yo, más típicas de un dolor de origen intestinal es si hay, bueno, además del dolor, cambios en la forma de ir al baño, ¿verdad? Si además cuando tenemos dolor, a veces ese día que tenemos dolor, nos cuesta más. O por el contrario, ese día tenemos que ir más veces al baño, más bien tendemos a la diarrea. O tal vez el dolor también asciende más hacia la parte alta, o una distensión abdominal importante, eso que nos sentimos como, ¿verdad?, llenas de gas. Entonces eso nos hace pensar más que puede ser un problema más de tipo gastrointestinal. No sé, Graci, ¿cómo podrían saber ellos, las amigas que nos ven, cómo podría ser más un problema más ginecológico ese dolor bajo? ¿Qué cosas para que vaya más a buscarte a vos que a mí? Eso es todo un tema, ¿verdad? Y de hecho, mucha sintomatología, como dice Caro, se traslapa, ¿verdad? E incluso tenemos muchas pacientes a nivel de la consulta ginecológica por un dolor pélvico crónico, y puedo decir que más de la mitad tiene más bien algún trastorno gastrointestinal. Entonces, en ese caso, pues, la historia clínica nos va a ayudar un montón. El tipo de dolor, la localización, los síntomas acompañados, ¿verdad? Si el dolor, por ejemplo, está asociado a algún alimento, o sea, si la paciente empezó a comer algo o después de la comida empieza con el dolor, el tipo de alimento que consumió, ¿verdad?, nos puede dirigir. También, como dice Carolina, el patrón defecatorio, ¿verdad?, si asocia alguna otra sintomatología, constipación, diarrea, ¿verdad? Nos va a orientar más a la parte de ginecología si más bien el dolor tiene alguna periodicidad. Si es un dolor, por ejemplo, que es más asociado al periodo menstrual o a mitad del ciclo, si es un dolor constante, ¿verdad?, si asocia síntomas urinarios, algún flujo, ¿verdad?, que nosotros llamamos leucorrea, entonces nos va a dirigir un poco a la parte ginecológica. Entonces ahí sería vital la historia clínica y una adecuada exploración física. A veces, como les digo, es difícil y tenemos que recurrir ya a estudios diferentes, ya sea laboratorio y gabinete, como para orientarnos un poquito más. Dentro de las causas más comunes, ¿verdad?, de estos dolores, y sobre todo a nivel de las adolescentes, tenemos que considerarlo cuando son dolores incapacitantes, es la endometriosis, ¿verdad?, que incluso Caro me estaba comentando algo antes al respecto, ¿verdad? La endometriosis, en realidad, antes consideramos que era poco frecuente, pero ahora sabemos que anda por ahí del 10% de la población femenina, ¿verdad?, que tiene este problema. Y la endometriosis es una patología donde el recubrimiento de la cavidad uterina del endometrio, por alguna razón, porque existen muchas teorías, se encuentra fuera del útero, ¿verdad? Entonces, a nivel pélvico, o incluso puede estar lejos de la cavidad pélvica, implantes endometriales. En estos casos, la paciente pues va a tener sintomatología de dolor pélvico crónico, muchas veces asociadas a su menstruación. Nosotros le llamamos al dolor menstrual dismenorrea. Entonces, dismenorreas muy importantes, a veces incapacitantes, que no se den con la terapia clásica, ¿verdad?, de antiinflamatorios, anticonceptivos. Puede asociar también otras molestias, como es el dolor con las relaciones. Eso nosotros le llamamos dispareunia a esto.
Y puede haber también, si hay implantes endometriósicos a nivel del tracto gastrointestinal, molestias con la defecación e incluso sangrado digestivo, que por eso también nos podría confundir, ¿verdad? Eso quería tocarlo porque es una patología bastante frecuente que tenemos que pensarla para poder hacer un diagnóstico, ¿verdad? Porque existe mucha paciente que tiene endometriosis y que no lo sabe, entonces tenemos que considerar que existe esa posibilidad. No hay una clínica específica en relación a los tamaños de los implantes, o sea, pueden haber pacientes con implantes muy pequeños y que sean muy sintomáticas, o pacientes con quistes endometriósicos grandes y que prácticamente no tengan sintomatología, entonces no precisamente va a estar en asociación esa clínica con los implantes. Pero es un tema, ¿verdad?, que sí tenemos que considerar y que muchas veces yo sé que la paciente llega y a veces es el mismo gastroenterólogo que hace una colonoscopía y se encuentra con un foco de endometriosis, ¿verdad? Sí, y es muy frecuente y que lleguen muchachas jóvenes que están a veces con terapias anticonceptivas y no por un motivo de contracepción, sino más bien porque padecen de endometriosis. Como vos decías, no es nada raro. Cada vez es más frecuente verlos más joven, la endometriosis, es algo más como que va a aparecer más desde que son jovencitas, adolescentes, o más bien lo esperaríamos como en la mujer ya más adulta. Eso es una enfermedad de paciente en edad reproductiva. Entonces, usualmente los síntomas tienden a aparecer desde la primera menstruación, que es la menarca, ¿verdad? Recordar que la primera menstruación en la vida se llama menarca, la última menstruación que tiene la mujer es la menopausia, ¿verdad? Entonces, desde la menarca la paciente usualmente va a experimentar estas molestias y usualmente ya en la menopausia, como ya no va a estar expuesta a niveles hormonales elevados, entonces la sintomatología tiende a mejorar. Yo no me atrevería a decir que se cura una endometriosis porque eso es algo crónico, incluso la paciente posmenopáusica pues también va a tener, ¿verdad?, esos implantes, solo que al ya no estar expuestas a las hormonas, pues la sintomatología va a mejorar significativamente, pero definitivamente es una enfermedad de edad reproductiva. Pues sí, qué tema, ¿verdad? Bueno, yo creo que podríamos hacer un programa después solo para endometriosis, sería solo una tarde, ¿verdad? Sí, yo creo que la endometriosis sería como casi que una serie de capítulos porque es de nunca acabar. Y luego, bueno, hablemos ya de la etapa que sigue, ¿verdad? Que es la etapa del embarazo. Bueno, al hablar de edad reproductiva, pues tenemos que hablar sí o sí del embarazo. Y sí que en la mujer embarazada van a aparecer un montón de síntomas digestivos de que no teníamos, la mayoría no teníamos y aparecen estos síntomas, que los más frecuentes, bueno, que hemos visto en gastro, sobre todo el reflujo, es súper frecuente, como decía Graciela, al haber mayores niveles de progesterona, se relaja el esfínter esofágico inferior, que es aquí en la zona esta donde termina el esófago y empieza el estómago, y entonces esa valvulita que nos servía para protegernos del reflujo de ácido, pues pongamos que se relaja, y entonces es más frecuente que vayamos a tener reflujo durante el embarazo y además después va a salir creciendo la cavidad, el bebé, ¿verdad? Pues todas las estructuras intraabdominales están ligeramente o muy desplazadas, ¿verdad? Y esto también pues puede favorecer que tengamos reflujo. Y también pues padecen más de estreñimiento, aparecen las temidas hemorroides, hay muchas cosas. No sé, te quería preguntar, Graci, ¿en qué situaciones vos crees que ya, digamos, no es estos síntomas ya no son los típicos del embarazo y que tal vez ya ustedes es cuando dicen mejor lo mando con el gastro, no sé, en tu consulta? Bueno, este tipo de manifestaciones son sumamente comunes. De hecho, yo me atrevería a decir que todas las pacientes durante el embarazo en algún momento o en algunas ocasiones con mucha frecuencia pueden experimentar reflujo gastroesofágico, constipación, distensión abdominal. Cuando ya se sale de lo usual es que nosotros le demos tratamiento sintomático a esta paciente porque se le pueden dar ciertos antiácidos, se le puede dar simeticona a la paciente embarazada, terapia con fibra, ¿verdad? Para la constipación la hidratación es vital. Si a pesar de que tomamos todas estas medidas y la paciente persiste muy sintomática, que a veces tienen constipación de una semana, ¿verdad?
o el reflujo es muy persistente a pesar de que le estamos dando tratamiento, yo pienso que esas pacientes deberían ser valoradas por gastro para corroborar que no tengamos algo más, ¿verdad? Y poderle dar la oportunidad de tratarla adecuadamente. Hay otras patologías, ¿verdad? Otras condiciones que también ameritan referencia a gastroenterología. Por ejemplo, si tenemos una hiperemesis gravídica también que no nos está respondiendo a los tratamientos usuales, que a veces uno incluso interna a alguna paciente, le da tratamiento endovenoso y persiste, ¿verdad? Con mucha sintomatología. Hemos tenido casos de pacientes con gastritis severísimas, con esofagitis severas, con úlceras, que también nos pueden explicar la severidad de los síntomas. Obviamente, si tenemos una emergencia gastroenterológica, como es un sangrado digestivo, sea alto o bajo, pues va a ser de manejo endoscópico. O si tenemos alguna paciente con alguna condición ya de gastro, pero embarazada, ¿verdad? Como son hepatitis. No es nada raro encontrar hepatitis B en la gestación. Esas tienen que ser valoradas por gastroenterología para ver si ameritan tratamiento dependiendo de la carga viral y también el tratamiento que se le debe dar al neonato, al bebé recién nacido. Sí, eso es súper importante. Y otra cosa que es relativamente común, no mucho, pero sí hemos también tenido nuestros casitos, son las pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, que tenemos que llevar un seguimiento en conjunto. Sí, en estos casos, como dice Graci, pues siempre está, el ginecólogo es como su médico de cabecera, obviamente, por dicha, ¿verdad? Porque tratar una embarazada implica mucha responsabilidad y gracias a Dios los ginecólogos lo manejan muy bien. Entonces son pocos los casos ¿verdad? Y la naturaleza es muy sabia y son pocos los casos que tienen ya alguna enfermedad, ¿verdad?, más severa, más que los síntomas propios del embarazo, que ya necesitan pues de algún estudio endoscópico o un seguimiento aparte. Y también yo creo que es importante que hablemos de la nutrición en el embarazo, ¿verdad? Porque siempre se ha dicho, bueno, el ácido fólico y el hierro, ¿verdad?, que son indispensables sí o sí durante el embarazo, pero no sé si ahora existen pues nuevas recomendaciones de otros suplementos que debería recibir la mujer embarazada. Pues vieras que bueno, la alimentación es clave en cualquier etapa de la vida. Yo siento que en el embarazo es esencial revisar ojalá con la paciente qué acostumbra a comer, qué está comiendo, cuánto ha cambiado la alimentación, porque así como decía la doc, ¿verdad? O sea, puede haber pacientes que tengan, por ejemplo, náuseas mañaneras y no quieran comer y eso nos puede desencadenar quizás si son muy severas como para llegar a la hipermesis en problemas nutricionales importantes o pacientes que pasen con náuseas todo el embarazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto pueden comer? Y hay que ajustar la alimentación. Pero bueno, volviendo al asunto de los suplementos indispensables, sí, un suplemento de vitaminas y minerales recomendado por el ginecólogo, el que se adapte a la paciente, entre los nutrientes, ácido fólico y hierro también. Sin embargo, hay una serie de recomendaciones generales que podría hablar en cuanto a embarazo. Uno es la hidratación, definitivamente para contrarrestar muchos de los problemas digestivos necesitamos hidratarnos bien. La recomendación puede ser con agua simple, pura, ¿verdad? Pero también tés o jugos de frutas naturales sin azúcar agregado. Es otra forma en que la paciente se hidrate sin que nos diga no me gusta el agua, ¿verdad? Porque hay personas que digan no me gusta el agua. Además, acordémonos que el volumen sanguíneo aumenta en las pacientes embarazadas. Necesitamos obtener sangre, ¿verdad?, líquido de algún lugar. Yo diría también el aspecto de ciertas vitaminas A, D, E y K, ¿verdad?, que son vitaminas liposolubles en funciones esenciales desde lo que va a ser la visión en el niño hasta, digamos, asuntos de coagulación, por ejemplo, o vitaminas antioxidantes. Algo importante es ponerle atención a la ganancia de peso, ¿verdad?, porque al principio del embarazo la ganancia de peso es poquita y es más al final del embarazo. Entonces, si desde el principio no hay una buena alimentación o hay desorden con las comidas, ¿verdad?, o las pacientes se exceden con uno u otro alimento, pues ¿cómo vamos a manejar esa ganancia de peso, verdad? Que a veces hay muchas que comen mucho al principio, con mucha hambre, o no tienen casi hambre, ¿verdad?, y tal vez se descuidan un poco. Entonces eso. Otro ingrediente que yo también le pongo atención, ¿verdad?, hay que ponerle cuidado, es la sal.
porque muchas pacientes llegan con problemas ya sea de presión arterial elevada o bien retención de líquidos casi al final del embarazo. Pero si empezamos a cuidar desde el principio los alimentos que son fuentes de sodio, ¿verdad?, el ingrediente principal de la sal, vamos atendiendo esa situación. Entonces, ¿verdad?, que la alimentación sea variada, balanceada, ojalá de alimentos frescos y no mucho producto procesado. Nada, tiene que ser nada así como súper costoso ni del otro mundo. Y ya pues saliendo, ya nos estamos acercando al final del programa, pero yo quiero que podamos tocar aunque sea un puntito sobre la etapa de la menopausia. Pues recordar que en la menopausia no hay como una enfermedad digestiva propia de la menopausia. Sí, conforme nos vamos haciendo grandes empieza a haber la intolerancia a la lactosa, que lo vamos viendo más conforme nos vamos haciendo grandes. Ya lo que es el síndrome de colon irritable lo podemos seguir padeciendo, pero es menos frecuente que nos aparezca por primera vez en la edad de la menopausia. Pero sí creo que tal vez aprovechándolas a ustedes dos, recomendaciones tal vez nutricionales que nos puedan dar para lo que es la mujer en la etapa de la menopausia, que no sé, cualquier señora que nos esté viendo diga, ay, bueno, esto no me debe faltar, es una cosa que debe estar sí o sí. Ok, yo diría que es un buen momento para considerar algo que se llama una alimentación antiinflamatoria, ¿verdad? No es una dieta antiinflamatoria, es modificar algunos alimentos dentro del día a día de la persona que se han estudiado, se saben y se verifican que nos dan beneficios, digamos, y que pueden contrarrestar esos procesos, digamos, de alteraciones digestivas o molestias, incluso hormonales, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con alimentación antiinflamatoria? Básicamente son 3 aspectos importantes a considerar en esta etapa si alguna señora quisiera llevar, digamos, o modificar su alimentación hacia esto. Uno es evitar los alimentos proinflamatorios, o sea, es decir, bebidas o alimentos altos en azúcar, el licor en exceso, alimentos con mucha cantidad de grasa, sobre todo grasa trans, que es una grasa perjudicial, y alimentos fuentes de, digamos, de grasas también saturadas. Esos tipos de ingredientes se deberían evitar cuando queremos desinflamar al cuerpo, ¿verdad? ¿Cuáles se deberían agregar? Que están súper estudiados, que tienen ventajas y que nos ayudan a mejorar incluso la salud digestiva. Ingredientes como por ejemplo la cúrcuma, el jengibre, la canela, la menta, crucíferos como son brócoli, coliflor. Y no hablo de incluirlos todos en un solo día, sino tratar de que la dieta tenga eso sobre todo, ¿verdad? La fibra que está presente en alimentos como chía, linaza, que se puede incluso agregar a preparaciones. Alimentos que tengan polifenoles, esto quiere decir, digamos, alimentos que sean de color morado intenso. En Costa Rica, remolacha, mora, por ejemplo, hacerse un fresquito de mora, incluirlo con frecuencia, ¿verdad? Arándanos es otra opción, no es tan frecuente, pero también lo podemos utilizar. Y así sucesivamente, ¿ves? Incluir, por ejemplo, omega 3, si no consume suficiente de la dieta, bueno, entonces valorar suplementos, que es otro mundo, ¿verdad? Es otro tema, hablar de suplementos. Exacto. Pero, por ejemplo, esos ingredientes ya se ha comprobado que dan ese tipo de beneficios. Entonces, durante la menopausia, que hay un montón de síntomas y signos relacionados con molestias intestinales, que los sofocos, cambios hormonales que desencadenan absorción de nutrientes, las enzimas cambian, como decía usted, ¿verdad? Ya no se absorbe tan fácil la lactosa, entonces ya empieza a distender y así sucesivamente. Sin embargo, hay que considerar que esto va como parte de un cambio en el estilo de vida. No es solamente decir, yo voy a comer más de esto, quitar esto y ya, ¿verdad? O sea, es ir cambiando el estilo de vida, incluyendo ejercicio, un buen horario de sueño, ¿verdad? Prestarle atención al manejo del estrés. O sea, al final es una suma de todo, un poquito. Y no se puede tocar el tema de menopausia sin recordar la importancia de la terapia de reemplazo hormonal. También. ¿Verdad? La menopausia, como ya hay cese de la función ovárica, el nivel de estrógenos va a bajar. Y los estrógenos en realidad son súper importantes a nivel sistémico, nos van a dar muchísimos beneficios. En edad reproductiva van a tener un factor de beneficio o protección a nivel cardiovascular. Nos ayudan con la osificación, ¿verdad? La mineralización ósea. O sea, ya cuando estamos en periodo, digamos, de posmenopausia, se va a ir perdiendo más hueso en estas pacientes, ¿verdad? También todos los beneficios a nivel del tracto genitourinario. Los estrógenos van a estimular lo que es la mucosa, ¿verdad? A ese nivel. Entonces, cuando ya hay deficiencia de estrógenos, la paciente va a percibir muchos síntomas, ¿verdad? Los famosos bochornos tan conocidos, la resequedad vaginal, bueno, en fin, son muchos síntomas,
Entonces, en la paciente que no tiene contraindicación, debería utilizar una terapia de reemplazo No hormonal. tiene que tenerle miedo, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Porque sí... Porque eso nos dicen, no, me preguntan mucho. Hay mucho temor por diferentes razones, estudios, ¿verdad? Que se han realizado tal vez no de la mejor manera previamente. Entonces, no se puede generalizar, no se le puede dar a todas, pero sí valorar a la paciente y definir si no tiene contraindicación, pues darle la terapia de reemplazo hormonal. Otra cosa también sumamente importante es ver cómo están los niveles de vitamina D de estas pacientes, ¿verdad? Y en caso de que haya deficiencias, pues darle vitamina D igual que la paciente embarazada. Bueno, y yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Estuvo súper bonito, la verdad es que disfruté mucho con ustedes y yo creo que da para un segundo programa y un tercero, cuidado si no, ¿verdad? Porque cada tema, cada embarazo, edad reproductiva y la menopausia, pues da para hablar de todo, ¿verdad? Y entonces, bueno, quiero agradecerles a ustedes el placer de tenerlas aquí, sacar su tiempito porque son súper ocupadas. Pero bueno, de verdad 1.000.000 y agradecerles a todos por ver este programa, por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como grupoequilibrium.cr y también visitar nuestra página web www.grupoequilibrium.com. Y bueno, los esperamos en el próximo programa. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.